Valencia amanecía con la luz dorada del sol, atravesando las persianas del antiguo edificio, de 2 pisos donde vivía la familia Torres. Desde fuera, todo parecía perfecto. El jardín bien cuidado, el coche familiar estacionado frente a la entrada, y las ventanas con cortinas impecablemente limpias. Sin embargo, dentro de esas paredes, la armonía era solo una ilusión cuidadosamente construida. María Álvarez se levantó antes de que el reloj marcara las 7. La cocina ya olía a café recién hecho, aunque ella misma no había tocado la cafetera. Su marido, Javier Torres, un hombre de mediana edad con cabello oscuro y ojos penetrantes, era puntual incluso con los pequeños detalles, y no toleraba imperfecciones. Su voz grave, que a veces podía ser cálida, había aprendido a asociarla con la crítica silenciosa, la que calaba hondo sin necesidad de gritar. Lucía Torres, la hija mayor, de apenas 15 años, estaba sentada frente a la ventana del comedor, observando cómo el sol acariciaba los tejados naranjosos de Valencia. Su cabello castaño caía sobre los hombros como un velo, pero no lograba ocultar la tensión que se reflejaba en su rostro. Sabía que cualquier movimiento incorrecto, cualquier palabra fuera de lugar, podía desencadenar la desaprobación de su padre. «Lucía, ¿ya has terminado con tu uniforme?». La voz de Javier rompió el silencio de la mañana. Ella asintió, aunque el nudo en su estómago no desapareció. Su madre, María, la observaba en silencio desde el fregadero, lavando platos que nadie había usado todavía. Había aprendido a no intervenir. En sus ojos, cansados por años de sacrificio, solo seguían los movimientos de su hija con un amor silencioso. El desayuno transcurría con la misma perfección aparente de siempre. Tostadas alineadas, zumo de naranja servido en vasos idénticos y café para los adultos. Pero la tensión era palpable. Javier, con su ceño ligeramente fruncido, repasaba mentalmente los problemas que había tenido en el trabajo, mientras Lucía contaba mentalmente los segundos que le faltaban para escapar hacia la escuela y dejar atrás la casa que, en apariencia, era un refugio, pero que en realidad se sentía como una jaula. Cuando finalmente salieron de casa, el mundo exterior parecía un lugar seguro, lleno de estudiantes riendo en la acera, vendedores ambulantes preparando sus puestos y el ruido lejano del tráfico. Pero Lucía sabía que volvería esa misma tarde al mismo ambiente cargado de expectativas, silencios pesados y miradas que juzgaban cada gesto. En la escuela, Lucía podía ser otra persona, aunque no completamente. Entre sus amigos, se permitía sonreír, bromear, incluso levantar la voz sin miedo. Pero siempre había una sombra que la seguía, el recuerdo de la casa, de su padre y de la madre, que parecía haber perdido la capacidad de hablar por miedo. Esa dualidad comenzaba a formar en ella un carácter complejo, una mezcla de rebeldía contenida y obediencia aprendida. Durante el recreo, se sentó en un banco lejos del bullicio. Observaba a sus compañeros jugar al fútbol, mientras su mente repasaba cada palabra dicha en casa esa mañana. Cada frase de Javier se repetía como un eco que no podía silenciar. «Lucía, debes mejorar. Lucía, no olvides tus responsabilidades. Lucía, no hagas eso», incluso cuando no hablaba. Su presencia era suficiente para que la adolescente se sintiera vigilada, evaluada y en cierto modo atrapada. María, por su parte, sufría en silencio. Años de convivencia con Javier habían desgastado su voz, sus opiniones, su capacidad de protestar. Cada pequeño gesto de cariño que intentaba expresar hacia sus hijos se veía sofocado por la necesidad de mantener la paz, aunque esa paz fuera ilusoria. Sabía que cualquier intento de rebelión podía desencadenar la ira de su esposo, y después de tantos años, había aprendido que sobrevivir significaba callar. Ese día en Valencia, mientras el sol avanzaba sobre los edificios, Lucía comenzó a entender algo fundamental. La perfección aparente de su familia era solo una máscara. Detrás de esa fachada había miedo, control y silencios que pesaban más que cualquier grito. Por primera vez, empezó a preguntarse si algún día podría romper esas cadenas, o si estaba destinada a continuar viviendo bajo el peso del silencio. Al regresar a casa, el ambiente no había cambiado. Javier estaba en la sala, revisando documentos del trabajo, mientras Sergio, su hermano menor,
Jugaba con un videojuego sin percatarse de la tensión en la casa. María preparaba la merienda, sus movimientos mecánicos, casi automáticos, como si su cuerpo funcionara sin su consentimiento. «Lucía, recoge tus cosas», dijo Javier de repente, interrumpiendo el silencio. Su tono no era agresivo, pero contenía un peso que hacía que su hija se moviera inmediatamente, cumpliendo con la orden sin protestar. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Lucía sentía una mezcla de rabia y tristeza. Rabia porque se sentía atrapada en un sistema injusto, y tristeza porque veía en su madre un reflejo de lo que podría convertirse si no encontraba la manera de liberarse. Al cerrar la puerta, se dejó caer sobre la cama, contemplando el techo decorado con luces tenues y pósters de Valencia, soñando con un mundo donde el silencio no fuera sinónimo de miedo. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas y el murmullo del tráfico llegaba a las ventanas, Lucía tomó una decisión silenciosa. Algo debía cambiar. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, comprendió que el primer paso sería observar, aprender y esperar el momento adecuado. Un momento en el que la fachada perfecta de su familia comenzara a resquebrajarse, revelando la verdad que había estado oculta durante años. La tarde caía lentamente sobre Valencia, tiñendo de tonos, naranjas y violetas los tejados antiguos y las calles estrechas de la ciudad. Desde la ventana de su habitación, Lucía Torres contemplaba la plaza cercana, donde los niños jugaban y las familias paseaban tranquilas, ajenas a la tensión que habitaba en su propio hogar. Pero esa aparente calma contrastaba con la tormenta silenciosa que se gestaba dentro de las paredes de la casa Torres. Al volver de la escuela, Lucía encontró que su madre, María Álvarez, estaba sentada en la sala, con las manos entrelazadas, sobre el regazo y la mirada fija en un punto indefinido del suelo. No había luz en sus ojos. La fatiga acumulada, durante años de sumisión y miedo, parecía haberse cristalizado en cada línea de su rostro. La adolescente se acercó y, en un intento de romper la barrera invisible que las separaba, dijo con suavidad: «Mamá, ¿quieres que te ayude con algo?». María no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda y finalmente murmuró: «Lucía, a veces siento que no sé cómo seguir adelante». Esas palabras calaron hondo en la joven. Siempre había percibido la presión que Javier imponía sobre ellas, pero escuchar a su madre expresar su desesperanza de esa manera fue como un golpe directo al corazón. Lucía sintió una mezcla de compasión y rabia. Compasión por el sufrimiento de su madre y rabia por la injusticia de vivir bajo un techo donde el miedo dictaba cada movimiento. Mientras tanto, Javier estaba en el estudio, revisando documentos del trabajo. No alzaba la voz, pero su presencia se sentía opresiva en toda la casa. Lucía lo observaba de reojo, recordando cada crítica silenciosa, cada mirada que evaluaba, cada comentario envenenado que había aprendido a descifrar desde la infancia. Sabía que cualquier gesto de desacuerdo o desobediencia sería interpretado como desafío, y las consecuencias serían inmediatas. El silencio de la casa no era tranquilizador, era pesado, casi tangible, como una niebla que se filtraba en cada rincón. Cada sonido, cada paso, cada respiración debía calcularse cuidadosamente. Lucía comenzó a escribir en su cuaderno, vertiendo pensamientos que no podía compartir en voz alta. Sus palabras plasmadas en papel eran su única válvula de escape. Un espacio donde el miedo no gobernaba y donde podía permitir que su verdadero yo emergiera, aunque fuera en secreto. Durante la cena, la rutina se repitió. Javier comía con expresión neutra, observando a su familia con un ojo crítico. María servía la comida sin decir palabra, y Lucía apenas tocaba su plato, concentrada en contener la rabia que bullía dentro de ella. Sergio, su hermano menor, parecía ajeno a todo, jugando con su móvil y evitando cualquier mirada que pudiera atraer la atención de su padre. «Lucía, deja de mirar tu teléfono», dijo Javier con firmeza, sin levantar la voz, pero con un peso en sus palabras que hacía que la joven lo obedeciera. Inmediatamente, el eco de la autoridad de Javier llenó la habitación, recordándole a Lucía la regla no escrita de su hogar. Aquí no hay errores. Aquí no hay espacio para la vulnerabilidad.
Cada acto de independencia o curiosidad era reprimido. Cada intento de expresar opinión propia se encontraba con el muro de la crítica, silenciosa. Después de la cena, Lucía subió a su habitación y cerró la puerta con cuidado. La oscuridad de la tarde se filtraba por las cortinas, y la luz tenue de su lámpara de escritorio iluminaba las páginas de su cuaderno. Allí escribió sobre las grietas en la noche, esas fisuras en la fachada de la perfección familiar que ya no podía ignorar. Cada palabra era un intento de comprender lo incomprensible, de poner orden en el caos emocional que reinaba en su hogar. María, por su parte, se sentó junto a la ventana de la cocina, mirando cómo las luces de Valencia comenzaban a encenderse una a una. Su mente repasaba los años de sumisión y miedo, las veces que había cerrado los ojos ante la violencia silenciosa de su esposo, las veces que había ignorado sus propios deseos por proteger a sus hijos. Cada recuerdo era un recordatorio de la prisión emocional en la que vivía. La noche avanzaba y el silencio se volvía más denso, más casi tangible. Lucía y María compartían la misma casa, respiraban el mismo aire, pero estaban atrapadas en mundos paralelos de miedo y desesperanza. El peso del silencio era abrumador, y la joven comenzó a darse cuenta de que algo debía cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero comprendió que la primera grieta en la fachada perfecta de su familia debía ser su propia determinación de sobrevivir y resistir. Fue esa noche cuando Lucía tomó una decisión silenciosa pero firme. No permitiría que el miedo definiera su vida. Observaría, aprendería y esperaría el momento adecuado para actuar. Aunque aún no podía imaginar el camino que tomaría, sabía que el primer paso hacia la libertad sería reconocer la realidad tal como era, sin filtros ni máscaras, enfrentando las grietas que la noche había revelado en su mundo familiar. La mañana despertó en Valencia con un cielo cubierto de nubes grises, presagio de la tormenta que ya se gestaba dentro de la casa Torres. Lucía Torres se levantó con el corazón acelerado, como si supiera que ese día sería diferente, aunque aún no podía imaginar hasta qué punto. Su rutina habitual, desayuno silencioso, saludo medido, observación cautelosa de su padre, parecía normal. Pero todo estaba al borde de romperse. Javier Torres, como cada día, revisaba documentos en la sala. Su presencia era dominante, pero su silencio resultaba más intimidante que cualquier grito. Lucía y María se movían con cuidado, midiendo cada palabra, cada gesto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada cargaba juicio, cada respiración parecía escucharse como un reproche. Esa mañana, sin embargo, un pequeño incidente encendió la chispa que cambiaría todo. Sergio, el hermano menor, accidentalmente derramó leche sobre la mesa del comedor. Javier levantó la vista, con una mirada que podía congelar el aire. ¡Sergio!, dijo con voz firme pero controlada. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Sergio bajó la cabeza, murmurando disculpas, mientras Lucía sentía que algo dentro de ella empezaba a hervir. No era solo la reacción de su padre, sino la acumulación de años de silencios, de pequeñas injusticias, de manipulación constante. Por primera vez, no pudo ignorarlo. María, observando desde su silla, contuvo la respiración. Sabía que cualquier intento de intervenir podía desencadenar una explosión de Javier, pero esta vez Lucía parecía distinta. La adolescente se levantó lentamente y colocó su mano sobre la de su hermano menor, un gesto simple pero cargado de significado, protección y desafío al mismo tiempo. «Papá», dijo Lucía, su voz firme, pero con un hilo de miedo, «no es culpa de Sergio. Todos cometemos errores». El silencio que siguió fue absoluto. Javier fijó sus penetrantes ojos en Lucía, como si la estuviera evaluando por primera vez en toda su vida. La casa entera contuvo la respiración. Nadie había hablado así ante él, nadie. «¿Tú crees que esto te da derecho a cuestionarme?», preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la ira contenida y la incredulidad. Lucía mantuvo la mirada, sintiendo que algo dentro de ella se transformaba. Ya no era la niña que aceptaba todo en silencio. Algo había cambiado. La injusticia que había soportado durante años, la opresión silenciosa de su padre, la tristeza de su madre. Todo se unió en un torrente de determinación. Ese día, mientras Javier continuaba hablando, Lucía escuchó por primera vez no solo las palabras de su padre,
sino también la voz interior que le decía que debía actuar. Comprendió que el cambio no llegaría solo, que la libertad no vendría sin esfuerzo. Su corazón latía con fuerza, y aunque sabía que enfrentarse a Javier tendría consecuencias, decidió que no podía seguir siendo una víctima silenciosa. María, por su parte, observaba a su hija y sentía una mezcla de miedo y orgullo. Había esperado este momento durante años, que Lucía encontrara su propia fuerza, que no repitiera los patrones de sumisión que ella misma había seguido. Pero también sabía que el precio podría ser alto. La confrontación directa con Javier nunca era simple. Al finalizar la mañana, la tensión se disipó momentáneamente, pero el ambiente estaba cargado de presagio. Lucía comenzó a planear, mentalmente, cómo podía proteger a su madre y a su hermano, cómo podía cambiar la dinámica del hogar sin destruir lo que aún podía salvarse. Por primera vez, se sintió dueña de su destino, consciente de que cada acción contaría, de que cada silencio roto podría marcar el inicio de una transformación profunda. Esa tarde, mientras Valencia se teñía de colores cálidos por la luz del sol poniente, Lucía tomó nota en su cuaderno. Hoy es el primer día que dejo de ser invisible. Hoy empieza mi camino. No sabía cómo terminaría, ni qué desafíos la esperaban, pero sentía que había cruzado un umbral que ya no podía deshacerse. La fachada perfecta de la familia Torres comenzaba a mostrar sus grietas, y el peso del silencio empezaba a ceder frente a la determinación de una joven que finalmente decidió luchar. La noche llegó silenciosa, y con ella un aire cargado de expectativa. María, en su habitación, reflexionaba sobre la fuerza de su hija y el poder del cambio que se gestaba en su hogar. Comprendió que la tormenta que estaba por venir sería difícil, pero necesaria. Era la primera vez en años que podía vislumbrar un futuro diferente. Un futuro donde el miedo no sería la ley dominante de su hogar. Lucía, acostada en su cama, miraba el techo con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el camino sería largo y que cada paso requeriría valentía, pero en su corazón la certeza era clara. Algo había cambiado para siempre. La primera grieta había aparecido, y con ella, la posibilidad de libertad y justicia dentro de la casa del silencio.